Buenas noches, iniciamos con otra edición de Hablemos de Ciencia. Esta noche vamos a hablar sobre un proyecto de innovación que trata del Sistema Inteligente y Automático de Administración de Riesgo Climático. Para ello se encuentra con nosotros Pedro Coronel. Él es un ingeniero joven, un emprendedor tecnológico que nos visita para contarnos sobre este nuevo emprendimiento. Buenas noches, Pedro, ¿cómo estás? Hola, Judith, ¿cómo estás? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos, Pedro, en esta noche. Háblanos un poco, Pedro, de esta iniciativa que ustedes están llevando adelante denominada Botánica, ¿es así? Correcto, Judith. Antes que nada, bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Contarte un poquitito de Botánica, que nace como proyecto hace 1 año y medio. Es, como bien lo dijiste, una plataforma digital de administración de riesgo climático. Está orientado principalmente a productores de agricultura extensiva, se suele conocer, que son los productores de maíz, soja, trigo, ¿verdad? Que son grandes extensiones de tierra. La gran problemática que tienen estos productores es que el clima no se puede gestionar, ¿correcto? No sabemos cuándo va a llover, hay años que llueve bien, hay años que no llueve bien o que cae poca lluvia, como se suele decir. El productor dice, tengo 2 años buenos, 1 año malo, si llueve bien voy a tener una buena cosecha. Lo que aportamos desde Botánica es una visión un poco más inteligente de este aspecto y descubrimos que no es la cantidad de agua que cae lo importante, puesto que en los 10 años de estudio que utilizamos para poder diseñar este modelo predictivo, descubrimos que todos los años cae más o menos la misma cantidad de agua. El problema no es la cantidad, es cómo cae, es decir, la distribución de esta agua en el tiempo. Hicieron un estudio de los últimos 10 años para intentar predecir cuál es la cantidad de agua ideal que pueden utilizar. Sí. ¿Y cómo desarrollaron esto? Correcto. Esto fue fruto de una tesis de doctorado. Mi socio de negocios, que es el doctor Andrés Molinas, fue a estudiar a Tokio durante 6 años de su carrera y fruto de su tesis de doctorado, él desarrolló un modelo predictivo en donde se utilizó justamente alrededor de 5 variables históricas en el tiempo de las producciones de soja, maíz y trigo del Paraguay, en donde teníamos información hídrica, cuánta agua cayó, información de humedad, información de temperatura, evapotranspiración, entre otras variables. Esas variables fueron analizadas por medio de diferentes técnicas de regresión, lo que se conoce como vectores de soporte y otras técnicas de inteligencia de negocios, dándonos un indicador único, que de hecho está patentado, se llama ArcPy, que es un indicador de riesgo hídrico. O sea, ya tienen una patente. Correcto, en proceso, sí. En base al trabajo de doctorado. Correcto, Okay, tal cual. Qué excelente. Entonces, este indicador ArcPy nos permite a nosotros tener 2 aristas. Por un lado, predecir cuánto va a producir tu campo y por otro lado, cuánta agua necesita. Entonces, el modelo de Botánica te suministra 2 datos. Te va a decir, dentro de 120 días, que es el promedio del tipo de zafra de soja, dentro de 120 días vas a producir X cantidad de kilos por hectárea. Y para que puedas tener esta cantidad de kilos por hectárea, lo que tenés que hacer es suministrar tantos ml de agua por hectárea. Eso es lo que te dice Botánica. ¿Cómo acceder a este servicio que ustedes están brindando o que se generó a través de este emprendimiento? Genial. Hoy en día estamos en lo que se conoce como beta cerrada, es decir, estamos abriendo la plataforma y a los posibles clientes a utilizar nuestra plataforma en un formato beta. Entonces lo que tenemos es un punto de entrada que hoy en día es por medio de nuestra atención al cliente, que es por medio de una línea telefónica en donde nosotros nos llaman, les visitamos, le contamos toda esta historia para que entiendan en dónde nosotros podemos ayudar y a partir de ahí diseñamos el proyecto para nuestros clientes. ¿Con cuántos clientes o potenciales clientes están trabajando ahora? Hoy en día tenemos probada la plataforma en 3 clientes, alrededor de 7.000 hectáreas de cobertura. ¿Sí? Distribuidos en estos 3 clientes. Como toda predicción, lo importante es qué tan precisa es tu predicción. ¿Sí? Lo interesante de Botánica es, por un lado, que necesita una única variable de entrada, significa una única información de entrada, que es el agua, cuánto llovió en tu campo.
Y por otro lado, a partir de esa variable nosotros entregamos el valor, por decirlo así, cuánto va a ser la predicción. Y, ¿Okay? a ver, ¿estos productores necesitan contar con una tecnología especializada para poder acceder a realizar esta prueba del producto? No, pasa que nuestros productores hoy en día ya utilizan lo conocido como pluviómetros. Los pluviómetros son dispositivos súper simples que lo único que hacen es recolectar la cantidad de agua que cayó en cada hectárea de tu campo. A partir de eso, el productor hoy en día registra esa información, ¿sí? Y en vez de que se quede en su libreta o en el lugar que registre, lo único que nosotros pedimos es que nos pasen a nosotros para que nosotros podamos darle la predicción en base a eso. Ah, claro. Es tan simple como eso. Ya generan directamente, o sea, ya tienen los datos, correcto, los comparten con ustedes y ustedes suben al sistema para que se genere la predicción. Exacto. Bueno. ¿Y cómo acceder o cómo contactar con ustedes para acceder a la esta versión? Sí. Como te decía, tenemos el centro de atención al cliente, que es el 0982-199-119. Hacemos una reunión, presentamos el proyecto y a partir de ahí le diseñamos la solución para ellos. ¿Tienen página web, redes sociales? Está en producción. Todavía no estamos oficialmente abiertos, está ¿cómo se llama? En construcción. Y yo creo que en los próximos meses ya vamos a tener una página oficial. Excelente. Con el dato del número de teléfono ya van a contactar con ustedes. Finalmente, Pedro, me parece muy importante resaltar que este emprendimiento fue apoyado por el programa ProInnova del CONACYT, que también cuenta con fondos del BID, y bueno, recibieron unos $15.000 para el desarrollo de este emprendimiento. ¿Qué significó para ustedes este apoyo del programa ProInnova y en la generación de este emprendimiento? Yo creo que el ProInnova, de la mano del CONACYT, ¿verdad?, es realmente un impulso muy importante para cualquier emprendimiento tecnológico. Tenemos que tener en cuenta que los emprendimientos tecnológicos requieren de mano de obra especializada y muchas veces tecnologías de costo, ¿sí? En el caso de Botánica en particular, el ProInnova nos permitió tener el equipo de personas necesarios para poder impulsar la automatización del proyecto. Porque Botánica en sus inicios no era más que un modelo, si bien ya estaba probado y ya estaba entrenado, faltaba la automatización del mismo. Cuando me refiero a automatización es lo que te contaba, que el productor básicamente pueda entregar los datos y que nosotros hagamos la magia por detrás para devolverle el valor al productor. Esa magia, ¿verdad?, esa tecnología por detrás es la que fue desarrollada gracias al programa ProInnova. Excelente, Pedro. Y finalmente, como joven emprendedor tecnológico, ¿cuál es tu proyección para los próximos años? ¿Cómo te ves en este ámbito empresarial? Botánica es clave en el ecosistema de empresas que como emprendedor estoy creando. Son empresas con base tecnológica, todas ellas. Y Botánica es clave en esa estrategia. Por dos motivos. El impacto que va a tener en nuestra economía como Paraguay, yo creo que ayudándole a nuestro productor a ser más eficientes en sus procesos productivos y tener mejor rentabilidad gracias a la previsión de cómo va a ser su siembra, realmente tenemos el impacto en todas las áreas. En el agua que va a usar, que evidentemente va a ahorrar agua, ¿sí? Y por otro lado, mejorar sus ingresos. Entonces, Botánica es como el eje principal de todas las tecnologías que estamos desarrollando alrededor, ¿sí? Creemos que Botánica es un proyecto tremendamente escalable porque no conozco un proyecto que pueda tener el impacto que hoy en día Botánica está proponiendo al mercado de agronegocios, ¿verdad? Y para cerrar, Pedro, ¿tuvieron algún tipo de vinculación o conversación con entidades públicas vinculadas al sector agro? Botánica está ahora, como te decía, en una fase ya de término de la plataforma. Este es el momento en que nosotros vamos a comenzar a sentarnos a hablar con los diferentes jugadores de la escena de agronegocios, tanto empresas privadas como también públicas. Definitivamente tener el impulso del Ministerio de Agricultura y Comercio o tener el apoyo del Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería, creo que va a dar un impulso totalmente distinto a Botánica. En otro sentido, sí conversamos con universidades relacionadas, ¿verdad?, universidades y facultades relacionadas al mundo de ingeniería
en agricultura y otras ingenierías relacionadas a agronegocios que están interesados en estudiar y utilizar a ArcPy como un indicador realmente de gestión agraria, que bueno, eso también nos va a ayudar a nosotros a evangelizar a los futuros agrónomos del país, ¿verdad? En esta plataforma. Claro, eso es muy importante y vital para que la plataforma se pueda extender en todo este ámbito, bueno, de agronegocios, ¿verdad? Así mismo. Excelente. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos. No, a vos. Y éxitos en tu emprendimiento. Muchas gracias, Judith, y bueno, nuevamente gracias por este espacio y la invitación. Gracias. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con más de Hablemos de Ciencia. Estamos de vuelta con el segundo bloque de Hablemos de Ciencia. A continuación vamos a conversar con el doctor Walter Sandoval. El doctor Sandoval es un investigador repatriado de Estados Unidos. Vino a través del programa de repatriación del CONACYT y está trabajando actualmente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. En esta entrevista, el doctor Walter Sandoval, que es máster y PhD en microbiología por la Universidad de Carolina del Norte, que también cuenta con un postdoctorado en biología química por la Universidad de Harvard y se desempeña como investigador de FACEN, nos va a comentar sobre las actividades científicas que realiza desde su regreso a nuestro país. Así que vamos a escucharlo a continuación. Con respecto al entrar al programa de repatriación, antes que nada, mis colegas acá en Paraguay, con quienes yo mantenía contacto a través de FACEN, yo les había ayudado a ellos para la adquisición de estos bioreactores, por ejemplo, con también proyecto del CONACYT. Y bueno, me comentaron acerca del programa de repatriación. Y bueno, entonces a partir de ahí me puse, empecé a investigar cuáles eran los pasos para aplicar al programa de repatriación. Y seguí todos los pasos, escribí un proyecto, que fue mi proyecto de repatriación, ¿verdad? A través del programa online, del CPI. Y mi proyecto fue centrado en la parte de microbioma del rumen del ganado paraguayo. Entonces apliqué a ese programa y más el PRONI que también me salió. Entonces el paquete, digamos, en la una como contrapartida, FACEN, repatriación y PRONI, digamos, que me trajeron de vuelta a Paraguay. Fue muy, por un lado, relajante, ¿verdad? Porque tenía mucho estrés por dos razones principales. Por una razón, como fui becario Fulbright, sí o sí tenía que salir de Estados Unidos. Entonces, al pasar por todo el programa de máster, PhD, postdoctorado, ¿verdad? Tenía, digamos, cierto temor de que no había nada en Paraguay que me podía recibir para hacer ciencia, ¿verdad? Alternativas habían para salir de Estados Unidos e ir, por ejemplo, a Europa o Canadá, etcétera, pero no era mi objetivo principal. Mi objetivo principal siempre fue volver a Paraguay. Entonces, cuando supe acerca de que podría volver a Paraguay y que iba a haber infraestructura científica para poder hacer ciencia, me relajó muchísimo y también me inspiró muchísimo para escribir nuevos proyectos. La infraestructura de la que yo conocía en Paraguay al irme a Estados Unidos fue totalmente diferente a la que yo encontré al regresar a Paraguay. Al regresar a Paraguay, que fue 2020, ¿verdad? Coincidió con la pandemia del COVID, ¿verdad? Entonces, por un lado, me metí a la UNA, ¿verdad? Que era parte del paquete, digamos, de repatriación, y estoy como coordinador académico, también como coordinador de proyectos que están involucrados entre proyectos de universidad y empresas, ¿verdad? Y también como encargado de cátedras de dos materias, que son microbiología general y también biotecnología microbiana. Y además de la parte académica, también estoy en la parte privada, trabajando como investigador principal de la empresa Microbios, que es una empresa multinacional, es de Uruguay, y trabajamos en la parte agrícola, donde lo que hacemos es básicamente desarrollar comunidades de microorganismos o microbiomas para mejorar la salud del suelo y también hacer que aumente, digamos, la capacidad de los fertilizantes en proveer los nutrientes a las plantas
Entonces, utilizando menos fertilizantes químicos, uno tiene en realidad mejor crecimiento gracias a estas bacterias, gracias a estos microbiomas. Y también estuve trabajando con otros proyectos desde mi propio emprendimiento que se llama GenBiome, con el sector, digamos, con una clínica para hacer el primer estudio de la secuenciación del microbioma intestinal de paraguayos. El microbioma, así como mencioné recién en la parte de agricultura, es fundamental para la salud de las plantas, también es fundamental para la salud de las personas porque nos ayudan, por ejemplo, a desarrollar nuestro sistema inmune, también, por ejemplo, a sintetizar vitaminas, en un montón de cuestiones en la salud, ¿verdad? Entonces, pero no había ese tipo de trabajos en Paraguay y lo que hicimos fue secuenciar las muestras de microbioma intestinal, que serían muestras fecales de 60 personas, comparando entre personas que están con peso normal y personas con obesidad. Y ahora todavía estamos investigando, o sea, tratando de desenmarañar cada uno de los detalles que hay detrás, ¿verdad? Encontramos ciertas cosas interesantes, pero que todavía estamos, digamos, investigando la parte más fina, ¿verdad? Para publicar finalmente esto. Y el trabajo en la parte de agricultura, como mencioné, presentamos en Washington en junio de este año en el Congreso de la Asociación Americana de Microbiología. Es un proyecto, como les mencioné recién, en colaboración con Microbios y también acá con un convenio acá con FACEN. Entonces, estamos moviéndonos muchísimo en la parte de microbiología y microbiomas. Digamos que todos los desafíos de la sociedad, ¿verdad? Sea seguridad alimenticia, sea seguridad en términos de combustibles, seguridad energética, salud pública, cambio climático, todos ellos, digamos que dependen de ciencia. Históricamente, quizás en Paraguay, la ciencia y la investigación estuvo un poco desfasada o desconectada de lo que es el sector productivo. Quizás principalmente porque había desconocimiento de la capacidad humana que hay en Paraguay, ¿verdad? Para hacer ciencia y transformar ciencia en productos o en soluciones, digamos, tangibles, ¿verdad? Venimos muchos repatriados de vuelta a Paraguay, gente que estuvimos estudiando afuera, yo no soy el único, hay muchísimos otros, que nos formamos, digamos, en lugares donde la ciencia es movida tanto por el sector público como por el sector privado. Casos específicos, durante mi maestría y doctorado, por ejemplo, estuve en Carolina del Norte, como les mencioné recién, y estuve en un lugar que se llama RTP, que se llama Parque Tecnológico Triángulo. Ese parque tecnológico es uno de los primeros del mundo, que están entre la Universidad de Carolina del Norte, la estatal, la de Chapel Hill y Duke University, entre las tres. Y entre ellas tres está el aeropuerto y rodeada de ellos está rodeada de empresas, tanto de biotecnología como la parte informática, qué sé yo, Google, Microsoft, Novozymes, etcétera, ¿verdad? Ese parque tecnológico lo que hace es estirar, digamos, estudiantes de esas universidades a medida que se van graduando. Y ese modelo, digamos, que es el motor de la economía estadounidense. Luego, cuando hice mi postdoctorado en Harvard, lo mismo. Está Harvard, luego a unas cuadras está el Instituto Tecnológico Massachusetts y un montón de universidades y un montón de empresas que están en esa zona también captando material, o mejor dicho, capital humano de estas universidades, ¿verdad? Tanto de mis trabajos en Carolina del Norte, por ejemplo, tengo una patente, entonces directamente cómo estudiar bacterias desemboca en una patente, ¿verdad? Luego en Harvard tengo 2 patentes también, entonces digamos que les comunico de esta manera de demostrar cómo ciencia se transforma en soluciones tangibles, ¿verdad? Acá en Paraguay, por ejemplo, en nuestros trabajos en la parte de microbiomas, también digamos que sustentamos ciencia básica en tratar de responder quién es, por qué, cómo, pero al responder eso también estamos, digamos, creando nuevas tecnologías, ¿verdad? Por ejemplo, en la cuestión agro, por ejemplo, queremos entender, por ejemplo, cómo las distintas bacterias se comunican entre ellas, ¿verdad? Pero nuestro producto final es, digamos, un microbioma que aumenta el crecimiento de las plantas, por ejemplo. En el sector, por ejemplo, de microbioma intestinal humano, también queremos entender cómo estos microorganismos están relacionados a la salud humana, ¿verdad? Pero el producto final es también, detrás de eso es, para un médico, por ejemplo, cómo utilizar esa información para tratar a un paciente potencialmente, ¿verdad? Entonces,
digamos que el sector privado industrial, por lo que me doy cuenta en estos últimos 2-3 años que estuve en Paraguay, ¿verdad?, está teniendo, digamos, más interés en capitalizar la ciencia que estamos trayendo los repatriados a Paraguay, ¿verdad? Y hay mucho por hacer. O sea, estamos con muchos proyectos y queremos seguir adelante con eso. Y digamos, como les dije recién, este tipo de modelo, academia, industria, sector público, ese sector, o sea, digamos que es el motor de crecimiento económico de países como Estados Unidos o en Europa, Japón, etc. Y tenemos que aprovechar ese tipo de sinergias. Creo que Paraguay puede ser el generador de conocimiento científico, ¿verdad? En primer lugar, el mundo es globalizado, tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Y el hecho es que muchos científicos estamos regresando con conexiones todavía en nuestras casas de estudio, en nuestra alma mater, digamos, ¿verdad? Entonces, digamos que el conocimiento que generamos acá estamos haciendo en colaboración con científicos en Estados Unidos, en Europa, en Asia, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es tan difícil, la gente quiere colaborar. Mi proyecto de repatriación, por ejemplo, con el que vine, por un lado, mantengo colaboraciones con la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, y por otro lado también tengo colaboraciones con la Facultad de Medicina de Harvard. Entonces digamos que son colaboraciones internacionales que al fin y al cabo va a decir, este proyecto fue generado en, por ejemplo, el Departamento de Biotecnología FACEN 1, ¿verdad? Entonces sí se puede generar acá Paraguay y mantener las tecnologías acá. De esta manera, el doctor Sandoval nos comentó sobre su testimonio y sobre todo el trabajo de investigación que está generando aquí en nuestro país como investigador repatriado. En la segunda parte de la entrevista, Walter nos va a comentar sobre una beca internacional que recibió recientemente. Esta beca es solamente para 25 personas a nivel mundial. Él es el 10º paraguayo que va a hacer uso de esta beca o a quien le fue otorgado esta beca desde la existencia de la misma. Entonces, con esta beca o esta oportunidad contribuirá a su formación profesional. Así que vamos a escuchar de qué se trata. La beca a la cual me seleccionaron ahora se llama Eisenhower, Eisenhower Fellowships, sería beca Eisenhower. Eisenhower Fellowships es digamos que un consorcio de becas que fue, digamos, inicialmente desarrollado en los años 50, que fue un regalo de cumpleaños para el presidente Eisenhower de Estados Unidos. Y la idea detrás de esa beca era básicamente unir jóvenes líderes emergentes del mundo con la finalidad de crear amistades entre estos líderes con el fin de mantener la paz en el mundo, paz y prosperidad en el mundo, ¿verdad? Entonces, para esta beca Eisenhower nos presentamos más de 1.200 postulantes a nivel mundial, de más de 120 países más o menos, y quedamos seleccionados 25 para la beca. Y con con la Eisenhower voy a ir a Estados Unidos por 6 semanas, y yo escribí un proyecto el cual está principalmente enfocado en tener, digamos, un centro de secuenciación de microbiomas en Paraguay. Utilizamos microbiomas en salud, en agricultura, ganadería, etc. Hay muchísimo potencial. No hay centros de referencia en América Latina. Digamos que hay algunos trabajos en el sector privado, pero son incipientes también. Con el proyecto que escribí era principalmente reunirme con directores de centros de microbiomas en Estados Unidos. Entonces voy a estar en todos los rincones de Estados Unidos, en laboratorios grandes y pequeños, para aprender de cómo tener ese tipo de pipeline, o sea, ese tipo de procedimientos para traer a Paraguay. Y tener, por ejemplo, con GeneBiome o con el sector académico, pero tener acá un centro de microbiomas y seamos, digamos, referencia, ¿verdad? Como vengo trabajando hace tiempo en esto, pienso que tenemos ese capital humano que podemos ser referencias regionales como mínimo, ¿verdad? Y ese es mi objetivo principal. Como objetivo secundario, estoy muy interesado también en la aplicación de microbiomas en el sector productivo. Como estoy trabajando en la parte agrícola, también un proceso similar, quiero reunirme también con científicos
por ejemplo, del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, ¿verdad? Ministerio del Medio Ambiente de Estados Unidos, por ejemplo, el EPA, etcétera, ¿verdad? Para ver cuáles son las estrategias que están pensando para continuar con la producción del país, a la vez de disminuir la generación de gases de efecto invernadero, utilizando microbiomas como una solución a eso. Esos son mis objetivos con los cuales voy a cumplir con la beca Eisenhower. Conocer científicos y la parte de microbiomas y también microbioma aplicado a la parte productiva. Hay dos tipos de becas de la Eisenhower, uno que se llama Global Fellow y otro que se llama, que se abrió para fellows latinos, ¿verdad? El Global Fellow, digamos que es una competencia entre toda la Tierra y es el que yo tengo ahora, ¿verdad? Entonces, dentro del Global Fellow creo que soy el sexto más o menos que tiene ese en particular. Y ahora la importancia de esto radica principalmente en la red de científicos, de profesionales, de políticos, de líderes mundiales, ¿verdad? A los que voy a acceder, que van a ayudarnos, ¿verdad? Para impulsar más el trabajo que estamos haciendo acá en Paraguay. Entonces, por ejemplo, tener contactos con directores de laboratorios de referencia a nivel mundial, ¿verdad? Potencialmente iniciar colaboraciones científicas para otros proyectos, quizás iniciar colaboraciones con el sector privado acá en Paraguay también, porque Paraguay es un peso pesado en lo que es agricultura, ganadería, ¿verdad? Entonces, si tengo ese tipo de contactos, por ejemplo, con empresas en Estados Unidos, que digamos que está en el programa, ¿verdad? Hacer ese tipo de conexiones, de cómo podemos iniciar ciencia y llevar ciencia, democratizar ciencia, ¿verdad? En Paraguay. Y creo que la parte de networking y los contactos es lo que eso ayuda, ¿verdad? De esta manera, el Dr. Walter nos detalló sobre la importancia que tiene esta beca, no solamente para él, sino para el país, ya que vamos a ser uno de los 25 países que va a estar representado en la participación o en esta beca internacional a la que él va a acceder. Bien, de esta manera cerramos una edición más de Hablemos de Ciencia. Nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV.